Bueno, nos piden calcular el máximo valor de P que admite la estructura considerando la teoría de la máxima tensión tangencial. Y tenemos esta estructura isostática que tiene una sección circular maciza de diámetro 10 centímetros, es de acero y nos dan la tensión de fluencia que es 24 kN por centímetro cuadrados y nos dan el coeficiente de seguridad, entonces podemos calcular la tensión admisible que da 15. Y acá ya están calculadas algunas propiedades geométricas, el área, el momento de inercia y el momento de inercia polar. ¿Respecto de qué eje es este momento de inercia? Cualquiera, son Todos. todos iguales. Era, Bien, son todos iguales. Bien. Tenemos aplicadas dos cargas, una vale P y la otra vale 2P. Y tenemos que averiguar cuál es el máximo valor de P para que verifique la teoría de la máxima tensión tangencial en toda la estructura. ¿Qué harían para encontrar el valor de P? buscar solicitaciones en el empotramiento primero, dibujarlas, ¿Por qué en ver el cómo se generan. empotramiento? Primero diagramas. Vamos a Creo que olvidar. es el más solicitado el empotramiento ahí. Y tenemos que encontrar el punto más peligroso de toda la estructura, ¿no? Bien. Ahí alguien también dijo hagamos los diagramas y vemos si efectivamente el empotramiento es la sección más solicitada. Le hacemos por esfuerzos normales. En la barra de un metro no tenemos esfuerzos normales y la columna está comprimida con un valor de P. Corte en I, Los dos son negativos de menos Menos 2p. 2 bien. Corte en Z, P en la barra de un metro y en la otra. P en la barra de un metro positivo y la otra nada. Bien. Y ahora momentos torsores, 2P en la de 3 metros y nada en la. 2P tenemos acá, con el brazo de un metro tenemos 2P por metro en la columna. Positivo porque el momento mano derecha apunta para arriba, ¿no? Coincide con el sentido positivo del eje X de la terna local. MZ, 2P negativo en un metro. 2P por metro negativo en el extremo acá de la barra horizontal y en la columna. Y ahí va a ser lineal desde 0 hasta P por 3. ¿Ya? P por 3 metros, MZ en No, el 2P por 3 empotramiento, sería. decís. Sí. Bien, 2P por 3 metros, positivo o negativo. Negativo. Bien. Y nos falta MI. Sería P por metro arriba también. Tenemos P por un metro negativo en la sección izquierda de la barra horizontal y nos falta en la columna. No sé si lo dijeron y no Por metro escuché. constante también. Bien, correcto. Entonces, ¿es el empotramiento de la sección más solicitada? Sí. Es, como dijo Patrick antes, la sección más solicitada del empotramiento. Bien. Y ahora tenemos que pasar los esfuerzos, o sea, tenemos que en la sección decir cuáles son los esfuerzos internos. Entonces tenemos un esfuerzo normal de compresión que vale P, un corte en I que vale 2P en el sentido negativo del eje Y de la terna local, no tenemos corte en Z, momento torsor saliente a la hoja porque es positivo, bueno, saliente a la pantalla, que vale 2P por metro, y tenemos MZ y MI. ¿Me avisan cuando terminan de copiar?
Mientras tanto, les voy haciendo una pregunta. Nosotros tenemos que en la sección más solicitada identificar el punto más peligroso, como dijeron antes, porque tenemos que averiguar cuánto puede valer el P de manera que verifique la teoría de la máxima tangencial. ¿Es correcto decir que solo tenemos que trazar diagramas de tensiones tangenciales si estamos usando la teoría de la máxima tensión tangencial? No, está mal, ¿Por qué? porque para sacar la máxima tensión tangencial está incluido sigma, la fórmula, y depende de sigma. Bien. Nosotros, con la teoría, no analizamos la tensión tangencial al plano de la sección en un punto de la sección, sino que vamos a analizar el estado de tensión en cada uno de los puntos de la sección. Entonces, una vez que encontremos el punto más peligroso, vamos a buscar en el estado de tensión de ese punto cuál es la tensión tangencial eh, máxima y la vamos a limitar. ¿Se entendió la idea? Sí, sí, se entendió. Bien. ¿Podemos avanzar? ¿Terminaron de copiar diagramas? Bien. Entonces, ahora vamos a hacer diagramas de tensiones tangenciales debidas al corte. Y ahora me gustaría que ustedes me digan cómo harían los diagramas de tensiones con Juravsky. Primero, el corte está en un eje principal. Sí. Si tuviéramos una sección con un corte que no está en un eje principal, para usar Juravsky, ¿qué tenemos que hacer? Llevarla Y va a al salir como centro el del corte. dorsal. ¿Cómo? Aplicarla en el centro del corte, la fuerza. No me refería a eso, o sea, supongamos que está Dividirlo en principales. eso, me refería a eso. A Igual en proyectar el circunferencia corte. todo es principal. En círculo todo es principal, ¿o Bien, no? correcto. Sí, sí, son todos principales. Lo único que quería era recordarles que si tienen una sección y tienen un corte aplicado en el baricentro coincidente con el centro de corte, y el corte no está en un eje principal, hay que proyectarlo sobre ejes principales. Bien, entonces, ¿cómo harían con Juravsky en esta sección debido al corte que es menos 2P, corte mi, en los diagramas? ¿Cómo son las tensiones? No sería una. Parábola. Tensiones y son siempre tangenciales al borde. Tangenciales al borde. Entonces, me paro, por ejemplo, en este punto, y tiene que ser tangencial al perímetro, ¿no? Bueno, no me salió, pero más o menos. Eso es lo que quisieron decir, ¿no? Sí, eso. Bien. ¿Y acá? Tenéis que trazar la circunferencia y va a ser tangencial a eso, me parece, ¿no? Bien. Me Y gustó, sí. tenéis punto. O sea, trazarías una circunferencia con Ah, no. centro en el baricentro de la sección, Creo que y si yo trazaría trazo... tipo meridianos, ¿Cómo? como Perdón. Mario una vez en una teórica, trazó meridianos, divisiones que no eran bien circunferencias, sino que trazó meridianos, tipo como si fuera una esfera y haces cortes así, no sé explicarlo mejor que eso. Como si estuvieras dividiendo en una esfera en varias porciones y las tensiones son tangenciales a esas porciones y lo proyectas en un plano. Queda como los meridianos de una esfera. Para mí tenía Bien. más sentido que fuera así. Si me paro en este punto, como dijeron antes, y este es el radio, ¿no? Me habían dicho trazo una circunferencia, entonces trazo la tensión perpendicular al radio. ¿Me lo creen? ¿Les parece bien? Sí, sí, vamos, vamos con eso. Eso es lo que quería decir Patrick con meridianos. Buenísimo. Ah, ya habían escrito en el chat perpendicular al radio. Bien. Entonces, nosotros tenemos, para calcular las tensiones tangenciales dadas al corte, tenemos que tomar un área y cortarla. ¿Qué área tomarían?
¿Podés repetir la pregunta? Sí, yo quiero calcular en la sección el diagrama de tensiones tangenciales debidas al corte. Para usar Joule-Apsky tenemos que cortar un área y calcular el momento estático de ese área respecto al eje neutro, ¿no? Que en este caso es el eje Z, eje vertical en la pantalla. Si cortamos un área ¿Podés así cortar simétrica el respecto del Z? eje... Yo cortaría paralelo al eje Z. ¿Así? Sí. Pero no sé, la verdad. Pero en el eje Z, porque ahí tenés que estar perpendicular. ¿Perpendicular a qué cosa? A los radios. Bien, Mateo dice, si yo corto en el eje Z con un eje vertical, estoy cortando, vos decís, o sea, las tensiones van a ser perpendiculares al corte que hice. ¿A eso te referís? Sí, dije cualquier cosa con perpendicular al radio. Tiene que ser o en Bien. el sentido de los radios, como los que tenés dibujados allá, o en el de Z. Bien, o sea, vos cortarías así acá. Claro, Bien, si cortamos así, estamos cortando de manera que las tensiones son perpendiculares a ese corte que estamos haciendo, ¿no? sí. Alguien en el chat Pregunta. habló de polares, ¿no? Sí, una pregunta, escucho. Sí, dijiste que este corte tipo en B, cuando lo cortas así, las tensiones quedan perpendiculares al corte, pero ¿no sería más fácil simplemente cortar por la mitad y las tensiones estarían perpendiculares al corte? ¿Te escuché hasta corto por la mitad? Claro, que si cortás justo por donde pasa el eje X, digamos, justo en la mitad de la sección, no Acá. deberían también quedarte, claro, no deberían quedarte también eh, bueno, las tensiones, digamos, de Joule que deberían, perdón, porque allí, en el corte, deberían quedarte las tensiones eh, yendo como para saliente del pizarrón, creo. ¿Sí? No, perdón, no dije nada. Ya me di cuenta solo que estoy mandando cualquiera. ¿Seguro? Porque no Fíjense que llego si a cortamos... visualizar, no llego a visualizar cómo quedan las tensiones de Joule acá en esta cosa. ¿Se acuerdan del... Ahí en el chat alguien habló de polares, ¿no? Sí, cortes en coordenadas polares, dijo Alejo. Bueno, si nosotros cortamos esta sección simétrica respecto del eje que contiene el corte, estábamos cumpliendo que las tensiones van a ser, estábamos considerando que son ortogonales a ese corte, se cumple en el borde que la tensión es tangencial al círculo, y estamos cortando un área simétrica respecto del eje que contiene el corte, entonces eso nos sirve. Ahora, si yo corto así, voy a cortar, y en este punto nosotros ya sabemos que la tensión no puede tener una componente que no sea tangencial al círculo. ¿Se acuerdan cuando hicimos la sección circular anular abierta, creo que era verde? Sí, ¿Y cómo eran los diagramas de tensiones tangenciales debidas al corte? eran como que asimétricos. Igualmente en ese caso no está aplicada en el centro del corte. Claro, bueno, hagamos de cuenta que si estuviera aplicada en el centro del corte, entonces no teníamos una torsión por trasladar el corte al centro del corte, y solo teníamos tangenciales. Bueno, lo que yo les propongo es que cortemos un área simétrica, y nosotros al cortar, por ejemplo, este área celeste, ¿ven estos segmentos negros que hay acá y acá? Ese sería el valor de la tensión tangencial promedio que calculamos con Joule-Apsky en estos anchos de corte, que cada uno vale el radio. Entonces en la fórmula de Joule-Apsky tenemos que poner 2 veces el radio, que es el diámetro, ¿no? Si alguien quiere calcular el diagrama de manera correcta, está bien que lo hagan en polares. Van a tener el área y van a tener que expresar la distancia de un diferencial de área hasta el eje neutro, que es el eje Z, en función de θ y de r por polares, ¿no?
Entonces, a medida que nosotros aumentemos este ángulo, θ, vamos a tener un área que va a ser simétrica respecto del eje Y, y el momento estático de ese área respecto del eje neutro, que es el eje Z, ¿es mayor o menor que el de la celeste? Mayor. Bien, es mayor. Entonces vamos a ir aumentándolo hasta llegar al eje neutro, que es el eje Z, y cuando lo pasemos, el momento estático empieza a disminuir, porque es el momento estático respecto del eje Z, y el momento estático tiene un signo, ¿no? Lo que vamos a hacer es calcular el valor característico del diagrama, que es el máximo, que es el coincidente con el eje neutro. Entonces, usando la fórmula de Shravsky, tenemos el corte, que es menos 2p. El momento de inercia del eje neutro lo teníamos calculado en el enunciado. B, que es el ancho que estamos cortando, es igual al diámetro, y tenemos que calcular el momento estático de este área celeste respecto del eje neutro, que es el eje Z. ¿Cómo se calcula? ¿No es el de media sección? Bien. ¿Y cómo se calcula el de media sección? Tabla. Perdón, no escuché. Lo puedes buscar en la tabla. Bien, pero es el área de este medio círculo por la distancia que hay desde el baricentro de ese área celeste respecto del eje Z. Esa distancia está en tabla y vale 4/3 perdón, vale. Sí, A sobre 2 es el área del círculo entero dividido 2, es el área celeste, y esta expresión es la distancia que hay desde el baricentro del área celeste respecto del eje vertical. Si hacen la cuenta, da este valor. Entonces, al reemplazar los valores, obtenemos que la tensión tangencial debida al corte en I máxima, que se da en estos puntos, que están en el eje neutro, vale 0,034 P. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? Felipe, ¿querés agregar algo? ¿Se escucha? Te escuchamos bajito, pero después que hable esa persona y Al solo yo. principio, cuando partiste diciendo que las tangenciales en la parte más de afuera, digamos, en la circunferencia, tenían que ser tangenciales a la circunferencia, por Cauchy. Perfecto. No me queda claro cuando te metes en el círculo, por qué podés ir diciendo que siguen siendo ortogonales a los radios. O sea, me parece intuitivo todo, pero no entiendo cómo lo podría justificar. En todos los puntos que pertenecen al perímetro, por lo que me dijiste, sí me crees que son tangenciales a la sección, ¿no? Claro, porque no puede tener nada ortogonal porque está Acá libre. está el máximo. Está ahí perfecto. Bien. Entonces, o sea, lo que va a pasar es que Patrick antes habló de los meridianos, pero o sea, si vos trazas muchos círculos, vas a tener circunferencias, y podríamos, si nosotros lo calculamos en polares, estamos considerando que van a ser así. Para que voy a volver a la otra acá. Que son perpendiculares al radio. Es como que el flujo entra por acá y hace todo este recorrido así. No sé, Felipe, cómo transmitirlo de otra manera. Me parece bastante adecuado. O sea, lo que seguro se tienen que imaginar en realidad es que el tau de alguna manera va hacia abajo, pero va tomando el contorno de la circunferencia. La realidad de la vida es que no va a ser así tan perfecto como lo estamos modelando, pero va a ser algo de ese estilo. El tau va a viajar, y cuando viaja no viaja derecho, sino que se va acomodando a la circunferencia como la flecha que está poniendo Augusto. No va a ser perfectamente lineal, y etcétera, etcétera, pero
es un modelo bastante aproximado debido a las herramientas que tenemos. Y lo otro que quiero acotar es que ya sé que coordenadas polares en la mente de la mayoría de la gente suena algo complicado y molesto y no se quiere meter en polares, pero si ven una circunferencia y una partecita de su cerebro no piensa polares, me llamaría la atención. Entiendo que no lo quieran hacer, pero si algo están calculando una circunferencia, lo más probable es que tengan que calcularla en polares. Está hecho para eso, las coordenadas polares. Entonces, para calcular los taus de esto, polares, si queremos calcular el tau máximo, por suerte para ustedes, el tau máximo es respecto al eje Z, justo lo corta perfectamente ahí, como está indicando ahí Augusto, entonces no sería difícil de calcular. Está tabulado tanto el área de media circunferencia como la distancia al baricentro, y también está tabulado el momento estático de media sección. Entonces, el máximo, fácil, si tuviesen que calcular todo, en función de phi, o tita, o como lo quieran llamar, en polares. Ay, yo quiero preguntar algo, ¿puedo? Sí. Yo me acuerdo, porque a mí no me queda clara la parte de cómo cortamos. O sea, yo me acuerdo que para las otras secciones, por ejemplo los perfiles, no sé, un IPN, lo que hacemos es cortar perpendicular a la línea media. En este caso, ¿qué hacemos? Corto, ¿qué? Pedazos de pizza. Claro, es como una porción de pizza simétrica respecto del eje que contiene el corte. Entonces, lo que voy agrandando, este ángulo, lo voy agrandando, manteniendo esta sección simétrica, y cuando corte, acá donde dibujé el corte en rojo, voy a obtener este valor y este valor en el diagrama. ¿Se aclaró, Agus? Porque corto, ok. Ya entendí. Ok, bien. ¿Y la línea media de esta sección cuál sería? ¿Cuál es la línea de fuerza, Agus? Ok. ¿Cuál es la línea de fuerza? La línea de fuerza es la que contiene el corte. Bien. ¿Y relación con eje neutro, lo que quieras? No, es la perpendicular al eje neutro. Porque son principales, es la perpendicular, entonces el eje neutro es Z. Perfecto. La línea media es una circunferencia también. Aquí llamas, Alejo pregunta, la línea media es una circunferencia. ¿A qué llamas línea media? ¿A ese corte en la mitad de la sección? Sí, pero la línea media no era la que definió Luis, que era algo geométrico, no dependía de la La fuerza, no línea- es la línea de fuerza ni la línea neutra. Es que la línea media es una propiedad de perfiles, pero en un macizo no existe una línea media. Eso era lo que yo pregunté. ¿Se entendió otra cosa? No, sí, pero yo tu pregunta la respondí por otro lado, no me metí en el tema de la línea media. En un perfil, cuando tenés pequeño espesor, cortás perpendicular a la línea media porque tenés un espesor claro y tenés un perfil derecho. En este macizo circular no tenés una línea media. O sea, no tenés una forma. No puedo dibujar en este tiempo. Dibujar un segundo, hago la acotación. A ver, buscar, annotate. Bien. Si yo tengo un perfil, con la forma que quieras, dibujo una cosa horrible de alas no iguales, eso claramente tiene forma de esto. Y eso es la línea media. Esto es la línea media. Ahora, si yo te doy un cuadrado, ¿cuál es la línea media? No lo puedo representar por rectas a ese cuadrado. Ese cuadrado no tiene línea media. Si yo te doy una circunferencia maciza, no tiene línea media. Si te doy una circunferencia, un anillo, un anular, en el anular puedo tener una línea media, pero en este coso, o sea, esto como macizo, y esto como macizo, o sea, la circunferencia como macizo, el cuadrado como macizo, no tiene línea media para decir corto perpendicular a eso. Lo que tengo que hacer es cortes que tengan sentidos. En el caso de la circunferencia, sentido es, si este es mi corte, simétrico con ese corte, voy cortando estas porciones de pizza que son cada vez más grandes. Pero no tengo línea media para hablar de línea media. Buenísimo, Felipe. Ahí reentendí. Gracias.
Bueno, seguimos. Entonces ahora calculamos el máximo y ahora vamos a calcular el diagrama de tensiones tangenciales debidas al torsor. ¿Qué teoría usamos? Coulomb. Coulomb. Bien. ¿Cómo calculamos? Para calcular, por ejemplo, la máxima tensión tangencial debida al torsor. Momento por R sobre JT. ¿No? Bien. Sobre el momento de inercia polar en este caso, ¿bien? Entonces calculamos el máximo debido al torsor y nos dio 1,02 veces P. Y nos va a quedar el diagrama con su valor máximo. ¿Avanzo o están copiando? Ahí está, yo por mi parte ahí estoy. Bueno, avanzamos. Ahora vamos entonces a hacer diagrama de tensiones normales. Tenemos momento flexor en Y y en Z. ¿Cómo clasificarían la flexión? Acuérdense que también hay un esfuerzo normal. Yo compondría el momento y como todos son EPIs, haría solo un diagrama. Bien, tenemos una flexión recta, ¿no? Exacto. Bien, buenísimo. Entonces, conociendo ambas componentes del momento flexor, vamos a calcular el momento flexor total, que da 6 P por metro. Y ahí lo dibujé. Dejo un segundo para que copien, si quieren. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. La ubicación de ese momento flexor máximo no va a coincidir con el tau máximo de corte, ¿no? En esta sección particular, no. Ah, yo digo porque después va a ser difícil. O sea, vos decís, este calcular. momento, calcular la tensión tangencial debida al corte. Claro, Sí, donde es máxima la tensión normal. Claro, es difícil. Ahora después vamos a ver qué hacemos. Ah, está bien. Bueno, entonces tenemos el momento flexor, que da 6,08 P por metro, y ¿qué parte de la sección está comprimida y qué parte está traccionada? Debido al momento flexor. Comprime abajo a la derecha. Va, a la derecha de lo que sería el momento ahí en amarillo. Y Bien. tracción a la izquierda. Correcto. Entonces, a la derecha de la línea neutra está comprimido y a la izquierda está traccionado. Y ahora, ¿cómo calculamos los valores máximo y mínimo de este diagrama? MF sobre J por el radio, para conseguir el Bien. máximo. Correcto. El momento flexor dividido el momento de inercia respecto del eje por el radio, que bueno, es el diámetro sobre 2, y nos da que la tensión normal máxima dividida al momento flexor es 6,2 veces P. Por supuesto que la máxima positiva coincide con el módulo, es el mismo que la máxima negativa, la mínima. Ahora también tenemos el esfuerzo normal, y vamos a calcular las tensiones normales debidas al esfuerzo normal, que son constantes en toda la sección. Dividimos el esfuerzo normal por el área de la sección, y nos da este valor. ¿Bien? Ahora, estos diagramas son los diagramas de tensiones normales parciales. ¿Podemos armar el diagrama de tensiones normales totales? Sí, lo podríamos sumar, ¿o no? Escuché y una parte nomás. Sí, los podríamos sumar, ¿o no? Bien, entonces, ¿qué tenemos que sumar? A cada punto tenemos que sumar lo que nos da la normal. Bien, en este punto, por ejemplo, tenemos que sumar el valor debido al momento flexor más el del esfuerzo normal, y nos va a dar la tensión normal máxima en este punto. Perdón, la tensión normal total. Y lo mismo en este otro punto,
Y con esos dos valores ya podemos armar el diagrama de tensiones totales normales. Sí, los unís con una recta. Bien, correcto. Entonces, ahora vamos a hacer eso. Nos queda la línea neutra de la flexión compuesta en esa posición, paralela al eje que habíamos dibujado antes, este negro. Y tenemos los valores que resultan de sumar los valores de los diagramas parciales. Ahora tenemos todos los diagramas y la pregunta es ¿cuál es el punto más peligroso? Va a ser el que está, o sea, sobre la línea negra sobre la que está dibujada las tensiones axiles normales. O sea, abajo a la derecha, donde se corta la circunferencia con la línea negra esa que está dibujada. ¿Acá? Sí. Bien. ¿Por qué decís que este es el punto más peligroso? Porque las tensiones por torsor son máximas y las tensiones normales también son máximas. Bien. Lo que no tenemos es el valor de la tensión tangencial debida al corte, pero fíjense que el valor máximo debido al corte, por ejemplo en este punto, era 0,034 veces P, en comparación con la tensión tangencial máxima debida al torsor, que es 1,02 veces P, este valor es muy chico, ¿no? Sí, sí. Entonces, lo que vamos a hacer en este ejercicio particular es despreciar el valor de la tensión tangencial debida al corte. Entonces, en este punto, tenemos una tensión normal de compresión que vale 6,21 veces P, y tenemos como tensión tangencial, ¿qué valor? 1.02. 1.02 veces P. Bien. Entonces ahora lo que vamos a pedir, lo que vamos a averiguar es cuánto tiene que valer P de manera que verifique la teoría de la máxima tensión tangencial, o teoría de 3K, como la quieran llamar. Entonces, este valor, sigma x, es la tensión normal, que ya sabemos que vale 6,21 veces P y es de compresión, y tau, como me dijeron ustedes, es 1,02 veces P por centímetro cuadrado en el punto C. ¿Bien? Entonces, la tensión de fluencia y el coeficiente de seguridad eran dato, bueno, es la tensión normal admisible, y reemplazando estos valores, que son los que dije recién, llegamos a esta expresión, de la cual podemos encontrar una cota para B, entonces, para P, perdón. Sabemos ahora que el valor de P tiene que ser menor o igual a 2,38 kN. Ahora, si aplicamos entonces una fuerza de 2,38 kN en la estructura, el punto C verifica la teoría de la máxima tensión tangencial. Si ahora voy a la estructura y agarro un punto cualquiera de la estructura, ¿va a verificar la teoría? Debería, porque es el punto más solicitado de toda la estructura. Bien, sí, va a verificar, porque este es el punto más peligroso. Nosotros con esa P estamos limitando la máxima tensión tangencial que hay en este punto, tangencial en la máxima del estado de tensiones de este punto, y si vamos a otro punto, cualquiera de la estructura, también va a verificar. Ahora vamos a armar el tensor de tensiones de este punto. ¿Cómo armarían el tensor de tensiones de este punto considerando la terna local X y Z? La tensión normal tiene este valor, ¿no? Y es de compresión. Pero para tau xy y tau xz, ¿qué harían? Habría como que componer. No puedes expresar en ternas las que quieras poner. Sí. Podemos usar cualquier terna, pero ahora lo vamos a hacer. Me parece que alguien lo dijo y yo no llegué a escuchar qué harían para tener las componentes principales y transformarlas. No podemos sacar el módulo de
¿Cuánto vale la tensión? ¿Conocemos la dirección de la tensión tangencial en el punto C? Sí, perpendicular al radio. Bien, así. Esta es tau. ¿Qué tengo que hacer si quiero conocer tau x y tau xz? Descomponerla. Bien, la descomponemos. La proyectamos sobre los ejes vertical y horizontal. Entonces, este valor va a ser tau xz, que en nuestro tensor sería negativo porque tiene el sentido negativo del eje z, de la terna local que estamos usando en la sección. Y esta componente va a ser tau xy, que tiene sentido negativo. ¿Por qué lo pondríamos negativo? Porque es negativo respecto del eje y de la terna local. ¿Se entendió? Lo que no entendí es por qué nos interesa saber cuál es XY y cuál es XZ. ¿Por qué nos interesa? ¿Por qué nos interesaría saber cuál es cuál? Lo que yo pregunté es cómo haríamos para armar el tensor del punto C, pero con respecto a la terna X y Z. Entonces, cuando Perdón, armemos ese no había tensor... escuchado, está bien. No hay problema. ¿Terminaron de copiar? ¿Puedo avanzar? Augusto, ¿te puedo hacer una pregunta? Si no te aclara el enunciado qué tensor y no te aclara la terna, yo hubiese hecho lo que dijo la mayoría y usar ese eje, le pongo un nombre al eje perpendicular tangente a la circunferencia. Ahora lo vamos a hacer. Pero yo hubiese hecho eso. Ahora, si el enunciado te pide explícitamente una terna, lo tienen que escribir explícitamente en esa terna. Ahí depende del enunciado que te pide, qué tenés que hacer. Y la segunda aclaración, que me importa a mí más que al resto, tal vez aclara, tal vez confunde, esto de que el tau lo descomponemos, en realidad lo que estamos haciendo es rotar la terna. Tendríamos que rotar el tensor de forma correcta. Para taus, rotar y descomponer termina siendo casi siempre lo mismo, pero no es lo mismo para sigmas. Entonces, esto para no generar confusión de que no estamos descomponiendo una tensión, las tensiones se rotan, se rota la terna. En el caso particular de tau es lo mismo, o sea, algebraicamente es lo mismo, pero si tuviésemos distintos sigmas, no. Y por eso cuando estábamos con estado de tensión y estado de formación, hacíamos tanto lío con rotar el cubo. Porque no es tan fácil como descomponer, estos no son vectores, son tensores que se vuelve un poco más complicado. Nuevamente, en el caso particular de estas barras con un tau o dos taus es lo mismo, pero en el caso genérico no. Y ahora sí, escuchamos de vuelta a Augusto. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Tendría algún sentido que nos pidan en terna X y Z? ¿Así físico? No. Ninguna terna fuera de la principal tiene algún significado más que alguien eligió esa terna. Ok, Y entonces menos, no lo... o sea, tal vez en un perfil, o sea, no tiene un significado, pero a la gente le puede llegar a gustar porque en los perfiles, como tenés principales claros, tienden a usar esos ejes como los ejes del perfil, pero en realidad no tiene sentido en cuanto a tensiones. En la circunferencia menos todavía porque ese IZ es totalmente arbitrario. Todo principal, míralo como quieras. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. En este caso estamos despreciando las tensiones por corte porque el valor máximo es muy chiquito o porque está muy cerca de donde es cero. O sea, si el punto más solicitado por flexión hubiese caído más cerca del máximo, pero no exactamente en el máximo, ¿tendríamos que calcular las tensiones por corte o las despreciamos? Por simplicidad, yo en el ejercicio las desprecié, pero suponer que caíamos acá al lado, podríamos haber considerado el valor máximo. Estaríamos del lado de la seguridad, ¿no? Yo te puedo... Una pregunta. Igual, o sea, nosotros digamos, eso que graficamos es un promedio de las tensiones tangenciales, ¿no? Pero en realidad en el borde no es cero. Es cero en la dirección radial, o sea, en este punto, por ejemplo, la tensión tangencial no es cero, sino que tiene un valor
valor y tiene esta dirección tangencial a la sección. ¿Lo ves? Aunque sea el borde de la barra. Sí, o sea, en este punto, lo que no podemos tener es una tensión que no sea tangencial, porque tendría una componente, bueno, en este caso es radial, si pensás en polares, y por Cauchy tendrías tensiones tangenciales en la superficie exterior de la barra, que ahí no hay tensiones. Está bien. ¿Cómo habían dicho, entonces, si les piden armar el tensor del punto C y no les piden una terna, ¿cómo habían dicho que lo iban a hacer? Uso los ejes que graficaste ahí, digo, le pongo un nombre y digo que tau está en una dirección y que vale ese valor. Bien, entonces, yo acá calculé los valores de las tensiones cuando P vale 2,38 kN y vamos a poner una terna que tenga un eje que sea coincidente con el valor con el vector tensión tangencial en el punto C. Entonces tengo esta terna que el eje Y' coincide con la dirección de la tensión tangencial en el punto C, ¿no? ¿A eso te referías? Sí, a eso. Bien, entonces tendríamos tau en esta dirección, pero no en la otra. Y podemos armar el tensor de tensiones de ese punto respecto a esa terna. Yo tengo una duda. Viste Sí. que acá ahora las caras de los costados del tensor, o sea, la Y' y Z' no son las mismas que antes. ¿Puedo seguir diciendo que tengo tensiones normales nulas? Porque no son las Lo que mismas. hice fue rotar la terna. Yo roté la terna manteniendo el eje X perpendicular a la sección. Felipe, ¿tenés algo para decir? No entendí tensiones normales nulas. ¿Dónde? O sea, él pregunta por qué yo afirmo que sigma Y' y sigma Z' son cero. Por lo mismo que antes. Sí, o sea, si entendías por qué eran cero antes, ¿por qué eran cero antes y ahora no? Eso es lo que me confunde a mí. Siempre No, son mira, cero. pero viste que cuando rotás a veces rotás un tensor, a veces te aparecen tensiones normales, donde no había. Ah. Sí, te entiendo. No me sale justificártelo bien, déjame pensarlo mientras Augusto continúa y a ver si me ocurre algo para explicar eso mejor. Dale, perfecto. Igual ya terminamos, Felipe. Ah, literal terminamos. Entonces hagamos un receso, así la pienso y lo puedo explicar mejor. ¿Alguna pregunta de esto antes de entrar en receso? Sí, yo tengo una pregunta. No, corté a alguien, perdón. No, pregunta tranqui, preguntá y después pregunto, es una boludez. Bueno, gracias, Aus. Yo quería preguntar si nos piden el tensor de tensiones en X y Z. O sea, no nos permiten rotar los ejes. ¿Estaba bien entonces descomponerlo a tau en ese punto C? Sí, para taus, en estos casos simplistas, es lo mismo. Es lo mismo rotar que descomponer. Lo que tenés que hacer es rotar, pero como te da lo mismo la cuenta, lo descompones. Me molesta un poco a mí, y solo a mí nuevamente, que digas descomponemos tensiones, porque como que se me paran un poco los pelos de tipo, no, estás rotando el cubo, no estás descomponiendo, un tensor no se descompone, pero la verdad que es lo mismo. Soy yo que te miro raro, pero la cuenta es correcta y no sé, nadie Me excepto refería Felipe así a rotarlo, pero ok, es lo mismo. es lo mismo. Realmente tenés que, o sea, el tema es, pero rotar es un bodrio, tenés que poner la matriz de rotación y empezar a, no. Ok. La Ok, cuenta perfecto, es la gracias. misma. Si querés hacer feliz a Felipe, y Felipe corrige esto, simplemente decís roto el cubo, pero en este caso de descomponer, listo. Y ahí yo ya estoy contento. Dale, listo, perfecto.
Felipe, te agrego una pregunta a lo que hizo Agustín, que ahora me generó dudas también. Sí. El punto C, estamos tipo en el extremo de la circunferencia. Tener tensiones normales en I o en otra dirección cualquiera, ¿no significaría que la parte externa está cargada de la barra, en ese caso? Que la otra cara, ponele, que la Es parte que esa externa es de la explicación sencilla que no, o sea, no sé qué tanto me la creen, porque la realidad es que yo puedo tener una cara externa cargada y que de alguna manera extraña internamente haya una distribución de tensiones. Pero por eso, como no sabía cómo meterme, qué tanto complicarles la vida a ustedes, no sabía cómo simplificar la respuesta. Porque para cómo estamos rotando de forma extraña, no estamos rotando respecto a Z, estamos rotando respecto a un eje desconocido. Pero hay muchas implicaciones en el medio que no estamos entrando en detalles y no sé si entrar en el detalle, pero si yo tengo 0 arriba y 0 abajo, en realidad puedo tener algo en el medio. Que tenga 0 arriba y 0 abajo no quiere decir que no pueda llegar a tener una distribución de alguna forma adentro de esa cosa. La excusa es que si el espesor o el diámetro es suficientemente pequeño, entonces no se pueden generar grandes tensiones, pero en el caso de una circunferencia yo no la compro. Hay otras razones que no sabría cómo explicar de forma sencilla. No sé si contesté o no entendí la pregunta de Patrick. Sí, más o menos, que o sea, quiere decir que por más que la cara externa no esté cargada, que puede estar distribuido así de cualquier forma, por más que no esté cargado, puede aparecer algo ahí. Claro, que no suele suceder, y en la mayoría de los casos decir que no existe absolutamente nada es 100% válido, pero no es una demostración o justificación muy formal. Para lo que es la materia, 100% suficiente decir ese tipo de cosas. Nuevamente soy yo que me meto en preciosismos que a nadie le importa y quiero poder justificarlo mejor. Sí, se entiende la idea. Bueno, yo lo sigo pensando a ver si le puedo buscar una mejor razón a esta cosa de la rotación. Y hacemos un receso, nos volvemos a ver y cuarto. Vamos a ver rápidamente otro ejercicio, pero más rápidamente, tampoco voy a estar a la corrida, para dejar tiempo a consultas y mesas. Así que nos vemos 11 y cuarto, empiezo 11 y cuarto. Si quieren estar antes, pueden estar antes. Y empezamos a... No sabía qué... No entendí el comentario de Agus. Tenía que hacer una pregunta yo también. Ah, tenías que, bueno. Perdón, Augusto, la volvés a compartir. Es Augusto, él es el docente que está dando la clase. Es una duda porque es una duda que la tengo hace un montón. Y ya sé que es una boludez, pero... Preguntale al encargado de dar el ejercicio. Y no todo es mi culpa, ¿no? No todo es mi culpa. Preguntale a Augusto, por favor, te escucho. La duda es del diagrama de tensiones de corte. Primero, yo lo hice distinto, lo tenía como que se hacía distinto. Igual tengo entendido que se puede hacer de esta forma también, pero quería saber si la otra forma estaba mal. Que es más bien como lo hacemos en los otros tipos de perfiles. No sé si me explico. Así lo haces. Exacto. ¿Cómo calculás esos taus? No lo sé. ¿Cortás de esa manera? Claro. ¿Cómo lo dibujás? Es cómo dibujás. Ambas cosas son Es más una correctas. pregunta del dibujo. O sea, en la forma de calcularlo, calculo que sería así, o sea, como lo venimos haciendo, cortando simétrico al eje de corte. Pero
quería saber si se podía escribir el diagrama como lo hizo Augusto ahí arriba. O capaz la forma de... Para mí lo que pasa es que explicar- Lo que pasa es que si hacemos este diagrama, estamos diciendo que todos estos puntos, que son perpendiculares a la base del diagrama, o sea, los que están en esta recta roja, tienen este valor de tensiones, y nosotros no calculamos eso. Ah, ok, perfecto. Ok, o En sea, si realidad hago ese diagrama... el gráfico es Sí, sí. correcto, el problema es que no lleva a confusión de conceptos. Si querés hacer ese gráfico está bien, pero hay gente que hace este gráfico, pero lo que tenés que decir es que este tau no corresponde a los taus que tienen esa sección. ¿Sí? Estoy procesando la información. Ok. Felipe, Entonces, creo ¿cómo que haces un segundo, perdón, Gonzalo? ¿Cómo haces el dibujo de arriba? Hacelo como quieras. La idea es que los taus, como vas cortando en polares, vas cortando con cierto tita, o sea, de forma simétrica. Ahora tendría que elegir un color no verde. Vamos a cambiar un segundo el color. Y vamos a elegir esto, cuyo nombre de color todo el mundo conoce. Con este tita. Con ese tita cortás estos cosos y el valor del tau para esas líneas es este de acá, o este de acá. Graficalo como quieras, simplemente entendé que deberías cortar en polares. Ok, perfecto. Porque Y a mí como me dijo cuesta ver... Augusto, Sí, a veces cuando dibujás el de arriba, después te lleva a pensar estoy cortando en dirección Z y está feo. Y ahora sí te escucho. no, que iba a decir que a mí, con el gráfico del diagrama, digamos, que está hecho en el Power, me cuesta ver, tipo, qué tensión le pertenece a qué punto, menos la máxima, que creo que está claro, pero las otras como que me cuesta verlo. Pero ok, o sea, yo voy perpendicular hasta lo que sería el borde de la sección, y ahí me mando como el radio. Me mando. Ok. Gracias, chicos, por la explicación. Como que el gráfico de Augusto a mí me gusta porque el gráfico está en polares. Un gráfico en polares quiere decir que el valor para esta recta es eso. Que está ahí. Que está ahí. Felipe, lo que te iba a decir es que Mario nos dio una fórmula en cartesianas que depende solo de Z. Estás cortando así. Sí, no tengo ni idea que te dio Mario, pero lo que te dio Mario es esto, y te va a dar un tau promedio de esta forma. Claro. Que como promedio estaba buenísimo. El problema es que cuando llegas al borde, te tira un tau y... no sé cuál es la palabra. Falso. Sí, vamos a decir falso. Ese tau en el borde claramente está mal, porque no tiene dirección Y. Ok. Igual Mario creo que había dicho que para el medio sirve bastante bien, pero para el resto pasa eso. Claro, porque fíjate que para el medio hacer polares o hacer esto causa cartesiana es lo mismo. Cortaste en definitiva en dirección Z. Entonces, en el medio ambas opciones dan lo mismo. Ok, entonces en un parcial hago esa elipse. Hacé lo que quieras, justifica lo que hagas. O sea, si haces este corte, hacelo, tranquilo, nadie te va a decir nada. Hacelo diciendo yo sé que esto está en cartesianas y en realidad me va a dar taus en los bordes, pero es una simplificación válida. Listo. Vos podés simplificar siempre y cuando sepas qué estás simplificando. Perfecto. Buenísimo. Lo que no pueden hacer es simplificar sin decirlo. ¿Otra pregunta? Felipe, ¿cómo justificarías que es 0, donde se ve que es 0 ahora, haciendo el corte así vertical? Se me ocurre por simetría, pero no sé cómo lo diría. ¿Cómo que es 0?
los taus en el eje Y son 0 en los bordes, ¿no es cierto? O ya hay momentos No. estáticos 0. Para en los bordes, o sea, ¿qué llamas en los bordes? En el eje Y, perdón, los bordes. En el eje Y. ¿Acá? Sí. Sí. Y, O sea, perdón, ¿cómo justifico que acá es 0 el tau? Sí, cortando verticalmente, porque si cortás polarmente como hizo Augusto, no veo el problema. El tema es, si cortás verticalmente, ¿cómo lo justificarías? Sí, por eso a mí no me gusta cortar. O sea, la verdad que para mí es menos válido porque lo bueno de simetría es que puedo decir que esto no sé qué tiene, pero tiene lo mismo que esto. Y por eso vale simetría. Ahora, si yo corté vertical, tenés que arrancar asumiendo cosas que no sabés y que no son válidas, de hecho. Tenés que arrancar diciendo que cuando cortás de esta manera, ese tau medio es representativo del tau medio. Y entonces cuando terminás achicando la línea hasta el borde, te da un momento estático 0, y entonces, etc. Pero no me gusta tanto. O sea, Pasa que ese tau medio es en la dirección Y. Y no estoy contemplando para nada que yo ya sé que en realidad el tau es en dirección Z ahí en el borde. Entonces, que el promedio me dé 0 no me dice nada del de Z. Por eso no veo cómo lo podría justificar ahí. nada, es que para mí el corte ese está mal de entrada. O sea, está mal, es una simplificación y al ser, sí, está mal. Como está mal, no podés justificar nada con algo que está simplificado. Por eso, podés llegar a hacerlo del medio. Porque yo estaba tratando de hacer un ejercicio parecido a este y no sabía cómo justificar. Pensé hacerlo del medio y decir que es chiquito, pero no sabía cómo decir que era 0 en el I. Ahora con esto de volar ya es mucho más sencillo. Claro, podés únicamente, como decís vos, justificar que el promedio en I te da 0 y listo, no te da más que eso. Dicho sea de paso, cuando decimos que este tau max es el tau promedio, también ese tau promedio no va a ser promedio. Si hacemos un análisis detallado de la sección y empezamos a ver cómo varía dentro de esta recta, vamos a ver variaciones. Estamos haciendo una simplificación enorme, pero es lo que tenemos. No sé si se entendió el intento de confusión que hice recién. Sí, perfecto.